Bueno, vamos a seguir entonces con el tema que estábamos desarrollando, que es campo electromagnético. Eh, Se recordará que habíamos listado las ecuaciones de Maxwell y que aplicando las ecuaciones de Maxwell a el campo electromagnético habíamos obtenido una serie de características de dicho campo que sucintamente están listadas acá. De todas maneras, habíamos partido del supuesto, entre otros varios que después probamos, de que el campo eléctrico y el campo magnético eran mutuamente perpendiculares en todo instante de tiempo. De hecho, cuando trabajamos con nuestro sistema de referencia, estábamos trabajando con este ordenamiento espacial. El campo eléctrico en la dirección del eje Y, el campo magnético en la dirección del eje Z y el vector velocidad perpendicular a ellos dos. Lo único que no habíamos probado en ningún momento del video anterior es que el campo eléctrico tiene que ser perpendicular al campo magnético. Y eso es lo que vamos a hacer rápidamente antes de pasar a la deducción de la ecuación del campo electromagnético. Para eso vamos a observar este dibujo de acá, que es el mismo dibujito con el que hemos trabajado en todo el video anterior. Campo eléctrico en la dirección del eje Y, campo magnético en la dirección del eje Z, y lo que estamos viendo son dos frentes de onda separados por una distancia delta X. Vamos a plantear la ley de Faraday en estas circunstancias. Entonces tomamos en el plano XZ una trayectoria cerrada, como la que muestra el dibujo, que es de la misma que habíamos tomado anteriormente. La vista superior sería esta. Hay que hacer notar de que el campo eléctrico es perpendicular a la superficie que encierra esta curva, y el campo magnético, por otra parte, es tangente a la misma. Acá en este dibujo, en esta vista superior, lo tenemos más claro. El campo magnético tangente a la superficie cuya área tiene valor A y que está representada por un vector A que es perpendicular a dicha superficie, a dicho plano, y el campo eléctrico que aquí no se ve, pero que es coincidente con el vector área. Muy bien, en estas circunstancias y sobre esta curva planteamos la ley de Faraday. Es decir, tenemos que calcular la circulación del campo eléctrico a lo largo de esta curva cerrada. Y nos vamos a dar cuenta que esa circulación vale cero, porque el campo eléctrico y el vector diferencial de L, que aquí no está dibujado, pero es fácilmente, uno lo ve fácilmente si admite, por ejemplo, que estamos circulando, estamos recorriendo la curva en sentido antihorario. Entonces el campo eléctrico y el vector diferencial de L siempre son perpendiculares en toda esta trayectoria. Luego, la circulación del campo eléctrico a lo largo de esa curva C va a dar cero. Ahora bien, del otro lado de la igualdad, del lado derecho de esa igualdad, en la ley de Faraday tenemos la variación de flujo magnético, menos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Pero el campo magnético en esta región del espacio, circunscripta a esta área, no es cero. Entonces, y el área, el valor del área, tampoco, que encierra esa curva cerrada, tampoco es cero. Por lo tanto, la única posibilidad para que el segundo miembro, donde está la derivada del flujo magnético, sea igual numéricamente a la circulación del campo eléctrico, que ya sabemos que dio cero, es que no haya flujo magnético a través de la superficie. Y siendo B distinto de cero y el área distinta de cero, la única posibilidad es que la posición relativa del vector campo eléctrico y el vector campo magnético sean así. Es decir, el vector área perpendicular al campo magnético y el campo magnético pasando tangente a la superficie. La única posibilidad de que esto sea así es que si el campo eléctrico está en la dirección del eje Y, el campo magnético obligatoriamente debe estar en la dirección del eje Z. Acabamos de probar entonces que campo eléctrico y magnético siempre tienen que ser perpendiculares. El mismo análisis y a la misma conclusión hubiésemos llegado si en lugar de plantear Faraday en esta curva cerrada, la hubiésemos planteado en esta. Aquí planteamos Faraday
Vemos que el campo eléctrico y el diferencial, es decir, acá el flujo eléctrico va a ser igual a 0 y hubiésemos llegado exactamente a la misma conclusión. Bien, mostrado entonces la perpendicularidad del campo eléctrico y magnético, vamos a deducir la ecuación que representa el campo electromagnético. Y entonces, acá tenemos un recordatorio. Esto que está acá es una ecuación diferencial en las derivadas parciales y es la ecuación correspondiente a una onda. De hecho, esta ecuación diferencial se llama ecuación de onda. Bien, acá el coeficiente de proporcionalidad entre la derivada segunda de una cierta magnitud y respecto del espacio o de la coordenada espacial de segundo orden y la derivada segunda de esa magnitud física respecto de la variable temporal también de segundo orden es la inversa del cuadrado de la velocidad, donde esta velocidad es la velocidad de propagación de dicha onda. Vamos a recordar esto porque lo que vamos a obtener después de todo ese desarrollo es una ecuación similar, pero aplicada específicamente al campo electromagnético. Entonces, volvemos a los dibujos anteriores que ya habíamos analizado al comienzo del video, dos frentes de onda separados por una distancia delta X, y ahora vamos a tomar este camino cerrado, y en este camino cerrado vamos a plantear Faraday, como lo dice acá. Entonces, la integral curvilínea sobre esta curva del campo eléctrico va a tener esta expresión. Para justificar esta expresión, veamos lo siguiente. Primero, campo eléctrico en el valor de la integral curvilínea en el tramo, en el segmento de recta que une el punto F con el punto G y el que une el punto H con el punto E, son 0, porque el campo eléctrico y el vector diferencial de L en estas trayectorias son perpendiculares. Lo único que sobrevive aquí es la integral de línea en el segmento de recta que une el punto GH, donde el campo eléctrico es antiparalelo al vector diferencial de L, y acá lo tenemos más claro, la integral de línea a lo largo del segmento de recta que une el punto E con el punto F, donde el campo eléctrico y el vector diferencial de L son paralelos. Ahora bien, el valor de esta integral es el siguiente. En este punto del espacio, para esta coordenada X, el campo eléctrico es constante. Sale fuera de la integral, me queda la integral de línea sobre el segmento GH que me da la longitud del segmento GH que acá vale A. Del otro lado pasa exactamente lo mismo, pero resulta que la distancia que separan los dos frentes de onda es delta X, no es despreciable. Entonces, el valor del campo para la coordenada X del espacio tiene que ser este de acá, el campo eléctrico que está en la dirección del eje Y, evaluado en la coordenada X y para un tiempo t. El campo eléctrico, el valor del campo eléctrico correspondiente al segmento que une el punto E con el punto F es el campo eléctrico en la dirección del eje Y, en la posición X más delta X y evaluado en el mismo tiempo t. Bien, entonces el resultado de la circulación del campo eléctrico a lo largo de la curva cerrada C tomada o adoptada es este de acá. Como segundo miembro tenemos que obtener, para poder encontrar la expresión de la ley de Faraday en estas circunstancias, el valor del flujo. La derivada del flujo respecto del tiempo se refiere a la variación de flujo que va a experimentar el campo magnético al atravesar esta superficie. Vemos que efectivamente el campo magnético atraviesa en forma perpendicular al área de la superficie delimitada por la curva cerrada C que hemos tomado. Acá está. El campo magnético sería un vector cuya dirección y sentido coincide con el vector área, es decir, que son paralelos. El flujo en esta región va a estar dado por este producto, el valor del campo magnético, obviamente la componente Z, porque ya sabemos que está recostado sobre el eje Z,
evaluado en el punto X y en el tiempo t multiplicado por el área. Acá hay que hacer una salvedad. Vamos a suponer que el área es lo suficientemente pequeña como para considerar que el campo magnético que atraviesa esa superficie tiene en todos los puntos el mismo valor. Fíjense que es un poco distinto a la consideración que se ha hecho sobre el campo eléctrico. El campo eléctrico entre el punto X y el punto X más delta X, hemos considerado que hay diferencia. Bueno, con el campo magnético vamos a considerar que se puede considerar uniforme, aproximadamente uniforme, porque el área es lo suficientemente pequeña. Bajo ese supuesto, entonces, el flujo magnético a través del área A va a quedar dado por esta expresión. La derivamos respecto del tiempo. A y delta X no están afectados por la derivada temporal o por la derivada parcial temporal, puesto que no dependen del tiempo. Y entonces el segundo miembro va a quedar expresado de esta manera. Reemplazamos en la expresión de Faraday el primer miembro, el segundo miembro. Este delta X lo pasamos dividiendo al primer miembro y entonces queda esta expresión. Bien. Ahora lo que hacemos con esta expresión es lo siguiente. Tomamos límite para delta X tendiendo a 0. Límite para delta X tendiendo a 0. En el límite para delta X tendiendo a 0 de el primer miembro de esta igualdad, uno descubre o reconoce una derivada parcial. Es la definición de la derivada parcial, en este caso, de la componente I del campo eléctrico, es decir, del campo eléctrico. El campo eléctrico está totalmente recostado sobre el eje Y. Pero esto es la derivada parcial de Y respecto de X. En el segundo miembro también tenemos que tomar límite para delta X tendiendo a 0, pero todo lo que está en el segundo miembro es la derivada temporal del campo magnético. Y eso no está dependiendo de delta X. Por lo tanto, se comporta a los fines del límite para delta X tendiendo a 0 como una constante. Y entonces, después de tomar límite, me queda esta expresión de acá. Esto es la relación, no entre el campo eléctrico y el magnético, que ya la habíamos obtenido antes, sino la relación entre la derivada espacial del campo eléctrico y la derivada temporal del campo magnético. Muy bien. Ya obtuvimos una relación. Vamos ahora a plantear la ley de Ampère. En la misma situación que habíamos supuesto antes, solo que ahora vamos a calcular la circulación del campo magnético en esta curva cerrada de acá, que está en el plano de planta. Acá tenemos la vista superior y pasa exactamente lo mismo. La integral curvilínea a lo largo de toda esta curva para el campo magnético va a dar 0 en el segmento de recta que une el punto FG y en el HE, porque diferencial de L y campo magnético son mutuamente perpendiculares. Va a dar distinto de 0 en el segmento de recta que une el punto GH y en el punto y el segmento de recta que une el punto EF. Aquí son mutuamente paralelos B y diferencial de L, acá antiparalelos B y diferencial de L. Pero de nuevo, aquí, en este punto de acá, a lo largo de toda esta integral, en todo este camino, el valor del campo magnético va a ser el correspondiente al campo magnético evaluado en el punto X y en el tiempo t. Mientras que en esta integral de acá, a lo largo del segmento que une el punto E con el punto F, el valor del campo magnético va a ser el correspondiente al punto X más delta X y en el tiempo t. Otra vez, en el segundo miembro de la ley de Ampère tenemos la variación de flujo eléctrico respecto del tiempo. Calculamos el flujo eléctrico a través de el área de esta superficie delimitada por la curva C tomada. Y hacemos una consideración similar a la que nos ayudó a encontrar el flujo magnético en la situación anterior. Vamos a suponer que el campo eléctrico, evaluado en el punto X y en el tiempo t, tiene una distribución uniforme, por lo tanto, el flujo a través de esta superficie será el producto del campo eléctrico por el área, que va a estar dada por el producto de A por delta X.
Reemplazamos en la fórmula, volvemos a obtener una relación similar a la anterior, pasamos delta x dividiendo, tomamos límite para delta x tendiendo a 0. Hay que observar que aquí se simplifica a. En el límite para delta x tendiendo a 0 de todo esto dividido delta x es la derivada parcial de b respecto de x, con signo negativo, puesto que acá el delta b es negativo. Del otro lado, la derivada temporal del campo eléctrico no se ve afectada por el límite para delta x tendiendo a 0, entonces sale todo eso fuera de la constante y me queda, a través del análisis de la ley de Ampère en esta situación, la relación entre la derivada espacial del campo magnético y la derivada temporal del campo eléctrico. Es decir, dos relaciones, esta de aquí y esta de acá, en respecto o a través de las derivadas parciales. Muy bien. Y entonces ahora hacemos lo siguiente. Si yo tomo esta relación y la derivo respecto del tiempo, me queda esta expresión, perdón, a esta expresión la derivo respecto del espacio. Voy a tener la derivada respecto del espacio de la derivada del campo eléctrico respecto del espacio. Eso me da la derivada segunda de E respecto de X dos veces. Y del otro lado me va a quedar la derivada cruzada. Derivada de B respecto de X, derivada de B dos veces respecto de X y respecto de T. Acá lo tenemos. A esta expresión de acá la derivo respecto del tiempo. Entonces me queda la derivada segunda de B respecto del tiempo y respecto de X igual a esta constante por la derivada segunda de E respecto del tiempo dos veces. Acá lo tenemos. Bueno, por un resultado del análisis matemático sabemos que las derivadas cruzadas son iguales. Entonces, esto es igual a esto. Este signo lo pasamos para este lado. Entonces me queda que la derivada segunda de E respecto de X dos veces es igual a esta constante por la derivada segunda de E respecto de T dos veces. Si uno recuerda cómo empezamos este análisis, viendo la estructura matemática de esta ecuación diferencial que corresponde a una ecuación de onda, reconoceremos que esta ecuación de acá es la ecuación de onda, pero expresada en términos del campo eléctrico, donde este término que está acá es la inversa del cuadrado de la velocidad de propagación del campo eléctrico del campo eléctrico en la propagación del campo electromagnético en general. Es decir, el campo eléctrico se propaga en forma de onda y lo hace con una velocidad que es esta de acá, y que coincide con el valor que habíamos encontrado antes para la velocidad de la luz en el vacío. Haciendo un análisis similar, solo que tomando las otras derivadas, encontramos la misma expresión para el campo magnético. Y entonces deducimos que tanto el campo eléctrico como el campo magnético se propagan en forma ondulatoria, lo hacen en forma de onda, y son perpendiculares entre sí, como ya habíamos demostrado. Por lo tanto, hablar de campo electromagnético en términos de su propagación es hablar de la onda electromagnética y la velocidad de propagación de dicha onda es esta de acá, la velocidad de propagación de la onda en el vacío, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Acá tenemos una gráfica de dicho fenómeno, suponiendo que la propagación en forma de onda es a través de una onda senoidal, que es el caso no solamente más sencillo, sino además el caso más aplicado, más encontrado en las aplicaciones prácticas. El campo eléctrico y el campo magnético varían en forma de onda, varía sinusoidalmente, en este caso particular, y siempre perpendicular campo eléctrico y campo magnético. Muy bien, acá tenemos entonces el desarrollo para el caso de campos sinusoidales. ¿Sí? Muy bien. Acá tenemos entonces una gráfica que está representando esos valores. Un pequeño ejemplo de aplicación. Y lo que tenemos acá ahora, entonces, es la interacción de la onda electromagnética con la materia.
Bueno, la idea es la siguiente. ¿Qué pasa si la onda electromagnética no se propaga en el vacío? Las características del medio están ejerciendo influencia sobre el valor y la propagación del campo electromagnético. Entonces, para encontrar una expresión que me describa este comportamiento, hacemos lo siguiente. Notamos que volvemos, digamos, a una expresión que ya habíamos encontrado, que es la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético, a través de la velocidad de propagación de la onda. Pero si el medio material en el que se propaga la onda no es el vacío, ya no vamos a utilizar C, vamos a utilizar B. Y como sabemos, ya lo habíamos dicho, que la permeabilidad de un medio cualquiera está relacionada o vinculada con la permeabilidad magnética en el vacío a través de la constante magnética relativa, y lo mismo pasa con la permitividad eléctrica, entonces llegamos a esta expresión, que me termina dando esta expresión de acá, donde esta fórmula me está diciendo que la velocidad de propagación en un medio cualquiera, distinto del vacío, debido a que K y Km son siempre mayores que 1, hace que la velocidad de propagación en un medio cualquiera siempre sea menor que la velocidad de propagación del campo electromagnético, ahora ya podemos decir de la onda electromagnética, en el vacío. Ahí está. Bueno, muy bien. Perfecto. Acá tenemos un pequeño cálculo. Y uno sabe del concepto que tiene de ondas de física 1, que todo fenómeno ondulatorio es un fenómeno de transferencia, de propagación, de energía y de momento lineal. En los fenómenos ondulatorios, en las ondas mecánicas, se dice no hay transporte de materia, hay transporte de energía, transferencia de energía, movimiento de energía, es decir, la onda transporta, lleva energía y cantidad de movimiento. Muy bien, dado que ya habíamos encontrado estas expresiones para la densidad de energía, es decir, energía por unidad de volumen para el campo eléctrico y para el campo magnético, entonces la densidad de energía total que transporta, que mueve una onda electromagnética, tiene que ser la suma de las dos energías, la que lleva el campo eléctrico y la que lleva el campo magnético. Acá tenemos entonces esa expresión, asumiendo que, como dice, como deja entrever el uso de la constante epsilon 0 y mu sub 0, que estamos hablando de la propagación del campo electromagnético en el vacío, en este ejemplo. Si trabajamos un poco con estas expresiones, sobre todo es muy común expresar la densidad de energía a través del campo eléctrico, utilizamos este reemplazo, esta relación, y llegamos a la expresión muy utilizada, muy útil, de que la densidad de energía para la onda electromagnética es esta expresión de acá. El hecho de utilizar el campo eléctrico y no el campo magnético es porque, como ya habíamos visto anteriormente, y ya estamos viendo en esta formulita de acá, la relación entre el campo eléctrico y el magnético es la velocidad, la constante de proporcionalidad es la velocidad de la luz. Y esta formulita hace ver que el campo eléctrico es mucho mayor en magnitud que el campo magnético. Por lo tanto, todos los fenómenos energéticos asociados con la onda tienen que ver, y de transporte de cantidad de movimiento, tienen que ver con el campo eléctrico, no con el campo magnético. Bien. Hablando justamente del transporte de energía, podemos encontrar una expresión más adecuada. Del momento que esto es la expresión de la densidad de energía, es decir, cantidad de energía por unidad de volumen, podemos encontrar la energía justamente como el producto de la densidad de energía por el volumen. ¿Qué volumen? Bueno, vamos a suponer que en su movimiento una onda, al cabo de un cierto tiempo diferencial de t, se desplaza una cierta distancia diferencial de x. Esto está representado por este dibujo donde vemos un frente de onda en un tiempo t sub 0, un frente de onda
en un tiempo diferencial de t. Campo eléctrico, campo magnético contenido en el plano de esa onda plana. Y entonces, bueno, evidentemente el volumen en el cual vamos a hacer el cálculo de esta energía, es decir, el volumen que está conteniendo a este diferencial de energía, es este volumen de acá, que va a ser igual a C por diferencial de T por el área A. Muy bien. Y ahora vamos a definir una magnitud que tiene que ver con el flujo de energía por unidad de tiempo y por unidad de área. Es decir, si yo hago la derivada de esta cantidad respecto del tiempo, tengo la variación de energía por unidad de tiempo. Eso es una potencia. Pero además la voy a expresar por unidad de área, para que sea más cómoda. Entonces, lo que vamos a definir es este vector de acá. Bueno, pasamos el diferencial de t dividiendo, me queda esta expresión, lo divido por el área, me queda esta expresión de acá, y esto es lo que se denomina el flujo de energía por unidad de área y por unidad de tiempo. Es útil expresarlo a través de relaciones anteriores que ya habíamos obtenido en función, esta magnitud S, en función del campo eléctrico y del campo magnético, de esta manera que ustedes ven acá. Esto que está acá se puede llevar a su expresión vectorial de esta forma. Y entonces esto genera lo que se llama el vector de Poynting, que en este caso particular es la expresión para el vacío. Y el vector de Poynting es un vector que está asociado justamente con eso. El módulo del vector de Poynting tiene que ver con el flujo de energía por unidad de área y por unidad de tiempo. Y la dirección y el sentido de dicho vector lo está dando la dirección y el sentido del desplazamiento de la onda electromagnética, es decir, de la dirección y el sentido que tiene el vector velocidad de la onda electromagnética. Entonces, el vector de Poynting surge como consecuencia del producto vectorial entre E y B, y aquí está representado gráficamente como el vector velocidad es perpendicular al plano que determinan el campo eléctrico y el campo magnético, es decir, perpendicular al frente de onda de esa onda que se va propagando. Podemos calcular la potencia a partir de esta expresión. Ya sabemos que la potencia es algo muy útil digamos, en todo lo que tiene que ver con la descripción de los sistemas físicos. Directamente multiplicamos el vector S por el diferencial de área, siendo el diferencial de área el valor diferencial del área a través del cual está fluyendo el vector de Poynting. Integramos a lo largo de toda esa área, entonces me da el vector de Poynting total, y esto, es decir, integrando el vector de Poynting en todo el área, me da la potencia total transferida por la onda electromagnética. Acá tenemos un ejemplo de cómo sería el cálculo para el caso especial y muy útil, muy utilizado de campo eléctrico y magnético que varían de manera sinusoidal. Reemplazamos esas cantidades y nos queda esta expresión. Esto evidentemente es el vector de Poynting instantáneo, es decir, valora instante a instante cuánto vale la magnitud del vector de Poynting. Ya hemos visto cuando vimos corriente alterna que es mucho más útil promediar dichos valores para no tener que trabajar con los valores instantáneos que no me dan mucha información. El valor medio de esta expresión es esto de acá, y el valor medio del vector de Poynting es lo que se denomina intensidad de la onda, en este caso sinusoidal, relacionada con el campo electromagnético. Si la intensidad de la onda electromagnética es el valor medio de ese vector de Poynting, cuya expresión ya trabajada y mucho más cómoda que la de la expresión de definición es esta que tenemos acá. Bien, perfecto. Con esto entonces, ya después de todos estos ejemplitos sencillos, vamos a terminar con el análisis de, bueno, no hemos hablado hasta ahora de la cantidad de movimiento, hemos hablado de la energía que transporta, la potencia asociada,
Pero ¿y en cuanto a momento? Bueno, el flujo de energía por unidad de volumen es esto que está acá. ¿Sí? Esto que está acá, que es exactamente igual a esta expresión de acá, como nosotros vemos. Expresado por unidad de área, que siempre es mucho más útil, porque generalmente las ondas electromagnéticas se propagan en el espacio abierto, entonces hay que establecer estas magnitudes relativas, se llega a esta expresión. Entonces acá tenemos una expresión para el flujo de la cantidad de momento lineal por unidad de tiempo y por unidad de área, que es esto, que está dado por el producto del campo eléctrico, por el campo magnético, dividido mu sub 0 por C. Como siempre, se debe en realidad trabajar sobre valores medios o promediados para no tener que trabajar con valores instantáneos, y entonces se llega a esta expresión. El valor medio del vector de Poynting dividido la velocidad de la luz, que es la intensidad de la onda electromagnética, dividido la velocidad de la luz, es lo que se denomina presión de radiación. Es decir, cuando la onda electromagnética incide sobre una superficie, además de energía, ejerce una cierta presión llamada presión de radiación, que se puede expresar de esta manera y que para un valor de vector de Poynting medio aproximado para la luz solar dentro del rango visible que toma este valor es este de acá. Es decir, el choque, el impacto de una onda electromagnética sobre una superficie puede ser representado a través de un intercambio de cantidad de movimiento de la misma manera que el impacto de una pelota de tenis sobre una pared. Exactamente igual. Hay una transferencia de cantidad de movimiento que está dada por la presión de radiación. Muy bien, y con esto entonces terminamos onda electromagnética.